La sociedad organizada en el Mañanero con María Elena Morera. María Elena Morera ya está con nosotros. Hola, María Elena. Broso, buenos días. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Igualmente es un placer recibirte. Y además, ahora sí, como decía el viejo juego, recibirte cargada de... Hay como butimil temas. Hay muchísimos temas. Urgentes. Importantes. Críticos. O sea, hay un surtido, no diría yo rico, pero un surtido desesperado, ¿eh? Un surtido desesperado porque pues todos los días vemos temas, ¿no? Me fui unos días de vacaciones y de verdad dije, no puede ser. O sea, el tema de la Policía Federal, del desmantelamiento, luego tenemos extinción de dominio, ley Garrote, ley Bonilla, ¿no? Entonces dices, o sea, todos los días salen temas que preocupan a la sociedad, pero al parecer son tantos que nos tienen abrumados, pasmados, y no estamos reaccionando. Eso. No estamos Qué bueno que reaccionando. lo estás diciendo porque conozco mucha gente enojada. Yo también. Ay, de café, ¿no? Sí. Enojada de café. Ay, pinche Andrés. Ay, López Obrador. Ay, es Morena. Pero a la hora de... Oye, ¿y qué estás haciendo al respecto? Nada. ¿Nada? No hacen nada. Nada. Mira, yo creo unos por miedo, Sí. otros porque dicen, bueno, de todas formas van a pasar las cosas para que hago algo, ¿no? Pero dices, las cosas no tienen que pasar así, por lo menos decirles a nuestros hijos y nietos, sí traté de hacer algo en su momento y no se pudo, ¿no? Pero yo creo que además de abrir los ojos, tenemos que abrir los oídos y tomar acciones, porque no puede ser que todos los días nos pase cosas y no reaccionemos, ¿no? Simplemente la semana pasada, por ejemplo, el presidente decía en su mañanera el 6 de agosto, otra vez se va en contra de las organizaciones civiles. Sí, es su deporte favorito. Que es su deporte favorito. Y prácticamente lo que nos dice, y lo leo, dice, el padre de la sociedad civil de nuestros tiempos es el conservadurismo, que lo que sea que eso signifique, ¿no? Nada más para denostar al otro. Hagan un análisis de cuáles son las organizaciones de la sociedad civil en México y van a estar todas vinculadas a los potentados, ¿no? Las vuelve a denostar a las organizaciones con mentiras, ¿no? Porque son 41,000 organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas dependían de los proyectos de coinversión con el gobierno federal y se acuerdan ustedes que hace unos meses mandó una cartita diciendo que ya no iba a dar dinero a las organizaciones, ¿no? O sea, muchas realmente viven de muy poquito dinero, hacen muchísimo, van a donde no llega el gobierno, por ejemplo, a atender personas de la tercera edad, a atender niños, a temas de educación, a temas de justicia, ¿no? A atender mujeres violadas, a atender secuestro, ¿no? Y este señor dice que están relacionadas con los potentados. Y aunque estuvieran, ¿no? Aunque estuvieran, porque también mucha de la gente de dinero de este país hace mucho por el país. Oye, pero además, ¿qué culpa tiene el país? Claro. Del resentimiento social personal del presidente. Parece México 60. Sí, ¿No? Además parece que está en campaña, ¿no? Cuando ya lo que necesitamos es coordinación, Igual no que confrontación. Igual que Exacto. Trump. Los dos están en campaña. Uno no ha llegado a gobernar y el otro no quiere gobernar porque sigue en campaña para seguir gobernando. Sí, o sea, es esquizofrénico lo que nos está sucediendo, ¿no? Y ves a las organizaciones pasmadas, ¿no? Mandamos un comunicado a ver quiénes lo firmaban, ¿no? Y de redes que tenemos de 300, 400 organizaciones, terminaron firmándolo como 60. ¿No? Entonces la gente tiene miedo, las organizaciones tienen miedo y por otro lado también tienen esperanza de que qué tal si sí cambia el presidente y ahora sí reacciona bien. Pero no lo hemos podido ver en ninguna de las acciones, ¿no? Ve la ley Bonilla, el presidente no reaccionó, se quedó callado. Pero justamente si hay que hacer algo al respecto, como decías ahorita, la ley Bonilla, tiene que quedarle muy claro al gobierno y al presidente, a Andrés, tiene que quedarle muy claro que cada vez que no condene una situación como la de la ley Bonilla en Baja California, le va a costar muy caro. Claro, y además si no lo condena es porque está de acuerdo, Pues ¿no? claro. O sea, Y que quede claro así. Así. Si no lo condenas, lo alientas.
¿Estás de acuerdo? Exactamente, ¿no? Y para tu auditorio, por si alguno no está enterado de la ley Bonilla, que a mí me parece de las cosas más atroces, en el 2014 el Congreso de Baja California dijo, vamos a alinearnos al periodo intermedio, ¿no? O sea, a 2021. Sí. Entonces va a haber una gubernatura de 2 años. Y así lo aprobaron. Como en su caso lo hizo Puebla y Y Veracruz, exactamente. Pudieron haber decidido que era de 5 años, ¿no? Pero decidieron que era de 2. Después vienen las elecciones. Gana este señor Bonilla, que además la gente que conoce el Estado dice que es terrible, Impresentable. ¿no? Y que es impresentable. Gana y entonces el señor se regala 3 años más, ¿no? Y el Congreso, que es inexplicable que los panistas que estaban ahí hubieran votado a favor, los morenistas, por supuesto, lo Solo iban a te lo votar, explicas con cosas ¿no? de por medio. Solo te lo explicas con cosas de por medio, aunque en este momento sea muy difícil demostrar, ¿no? Porque son delincuentes, no estúpidos. Claro. Entonces, y lo ponen ya a 5 años, pasando por encima de quienes votaron, ¿no? Porque votaron por una gubernatura de 2 años, no de 5, ¿no? Y entonces ya después de que votaron, que ya es electo el señor Bonilla, pues deciden que siempre no, que de 5. Y luego que deciden, no publican la ley y nos dejan en ascuas, porque ya si la publican, se pueden meter acciones de inconstitucionalidad, se pueden meter amparos, se pueden meter juicios electorales, pero necesitamos que esta sea publicada. Y entonces ahora, ¿sabes lo que dice el nuevo presidente de los diputados en Baja California? Que no encuentra el papel donde hicieron la modificación al 8º transitorio. Que eso sucede en comedias muy de esta época, Muy que de de esa pronto se pierden los papeles. Acuérdate que ya se le perdió un papel a Andrés, Ándale, ya se le había pedido. donde había afirmado que él no iba a reelegirse. Ese papel se perdió. Exacto. Por eso hubo que llegar al notario, ¿verdad? Para que diera fe de las voluntades de Andrés Manuel. Bueno, así mismo en este tipo de comedias sucede que ahora ese papel en el Congreso se perdió. ¿No? O sea, es increíble, ¿no? Porque simplemente no lo quieren publicar, ¿no? Y entonces nos tienen a todos en ascuas, seguramente lo van a publicar como la ley de extinción de dominio un día en la tarde-noche, para que viernes, por supuesto, para que nadie se entere, ¿no? Y después, si quieres meter un juicio electoral, nada más tienes 4 días para meterlo. Claro. Entonces, si no te enteras, si no juntas las firmas, pues tampoco no lo puedes meter, ¿no? Con algo que contradice la Constitución, es inmoral, es ilegal, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿y los bajacalifornianos? ¿No? ¿En dónde están? Porque fuera de Coparmex, que sí sacó un video, están preparando amparos, no ves a la sociedad en Baja California, ¿no? Y el otro día que estuve con algunos de ellos allá, pues les decíamos, ustedes habían ganado el respeto de México porque, bueno, fue el primer estado donde hubo oposición. Sí. Luego fue el primer estado donde la credencial del INE ya venía con fotografía, Claro. ¿no? Antes de la nacional, ¿no? Y ahora, pues, va a ser el estado de la vergüenza si esto permanece, si la Suprema Corte de Justicia no se define una vez que se publique, ¿no? O sea, me parece gravísimo para todo el país, porque eso implica que, bueno, pues ya cualquier gobernador, cualquier legislador o un presidente municipal o el presidente de la República no se tiene que reelegir, simplemente va a ampliar su mandato. ¿Cuál sería la receta, la mejor receta para poder vacunar alguna tropelía en el caso de Baja California? O sea, ¿a quién habría que estarle haciendo marca personal? ¿A la Suprema Corte? Bueno, primero al presidente, que se defina, ¿no? Pero ya le han preguntado directamente y no se ha definido. Y además él confía mucho en que conoce a la gente. Y la gente se cansa. O sea, ya las cosas pasan, ¿no? A él se le ocurre decir dos o tres sin razones, desafiar a algunos, un chistorete, ¿no? Enciende un fuego nuevo. Claro. Y la gente se va con eso. Y la gente se va olvidando de lo importante, y me parece que es lo que tenemos que insistir en los medios de comunicación. ¿Qué es lo importante? ¿No? Dejar sus chistoretes y sus memes a un lado. ¿Qué es lo importante que tenemos que seguirle dando seguimiento y no dejarlo hasta que las cosas sean diferentes? Porque por lo menos nosotros lo percibimos como que nos están metiendo un cuchillo. Y entonces el presidente dice, a ver, ¿hasta cuánto aguantan? Sí.
¿no? Ah, bueno, entonces lo saco un poquito, ¿no? O de plano se los entierro. Y así estamos con todas las preocupaciones que tenemos de ilegalidad, de destrucción institucional, ¿no? Que ya cuando lo ves en conjunto, Broso, a ver, la próxima vez les voy a traer algunos documentos que tenemos ya en conjunto de todas las ilegalidades que se están cometiendo en este gobierno, de la destrucción institucional, de las mentiras en seguridad, que si ves ya el plano completo dices, neta, estamos perdiendo libertades y derechos todos los días. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta? Tenemos que hacer ese análisis. Tenemos que hacer ese análisis porque no debemos permitir que las malas gelatinas cuajen. Están echadas a andar muchas gelatinas en este momento y hay muchas que son pésimas. Y no podemos permitir que cuajen. Me da mucha tristeza decirlo, pero creo que Andrés Manuel quiere llegar a estar consciente de que es presidente de un pinche pueblo globero mientras él reparta los globos. Sí, mientras él reparta los globos y no Ahí les va este rojo. Claro, Vean y a el ver, rojo. ajá. Va este azul, vayan por el azul. Va este verde. Y no hay posibilidad de que salgan otros globos, aunque el pueblo sea globero, porque tiene el monopolio de los globos. Y creo que es lo que está planeando Andrés y no me gusta. El monopolio de los globos en un pueblo globero. Así es, ¿no? Y cuando pareciera que no tenemos defensa, entonces, pues ahora vamos a ver en los siguientes días, ¿no? Ya, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió una controversia por el tema de la ley de Guardia Nacional. Sí. Yo creo que una vez que publiquen la ley Bonilla, también se van a meter instrumentos legales, ¿no? Y vamos a ver de veras de qué está hecha esta corte, ¿no? Que también eso nos falta ver, ¿no? Porque si ya de plano no tenemos una corte que responda a la legalidad en el país, bueno, vayámonos despidiendo del país. Yo confío en que el ministro Saldívar tiene miras un poco más altas que mucha gente que conozco de la 4T. Yo también confío en que el Poder Judicial pueda responder, así como por ejemplo en la ley, en el colectivo No Más Derroches, ha habido algunos jueces y magistrados que han respondido de manera positiva, que han dado muestra de que sí les importa el país, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué están hechos y nosotros hasta este momento estamos confiando en que ahí se puedan resolver las cosas, porque ahorita ya no tenemos al legislativo, ¿no? Tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y comprados en senadores. Entonces lo que nos queda es el judicial. Y la sociedad civil. Y la sociedad civil. La sociedad civil que le saca granos a Andrés tendrá que seguirle sacando granos. Muchos granos en la cola. Sí. Sí, o sea, se tienen que seguir haciendo acciones. No puede permitirse cómodo. No puede sentirse cómodo haciendo las cosas como él las prevé y como él a lo mejor hasta las diseñó. Decir, oye, qué bueno, hay muchas cosas que urgen en el país. Hay muchas cosas que necesitaban un nuevo aliento, que necesitaban una nueva evaluación, una nueva fuerza, un nuevo apoyo, la corrupción, la violencia, lo que tú quieras, desde luego. Pero no servirte para que vacíes tus resentimientos políticos y sociales. ¡Eso no! Eso no, exactamente. ¡Eso no! Mira, yo sí creo que el presidente... Aunque tú seas güerita y él sea moreno. Me vale una chingada. El presidente tiene razón en su diagnóstico que hay una grave corrupción, pero no puede basar eso en anécdotas, ¿no? O sea, lo tiene que basar en la institucionalidad, porque si bien sí es cierto que hay problemas en salud, hay problemas en seguridad, tenemos problemas en todos lados, pero lo importante es la institución. En su vida. Sí. Todo lo que él consideró afrentas en su vida es parte de la política del gobierno. Pues sí, nada más que es una política cortoplacista, es una política electorera, ¿no? Y no es una política para el Estado mexicano viendo hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere dejar el presidente en 2024? O sea, nos quiere dejar sin instituciones porque él cree que hay que repartir todo y además repartirlo como él quiera. Y una nueva intelectualidad y una nueva clase política.
y una nueva televisión, un nuevo entretenimiento, o sea, una refundación. Sí, nada más que para refundar hay que tener los elementos básicos y la estrategia completa y a la gente adecuada que te pueda ayudar a hacerlo. Y si no lo tienes, estás destruyendo por un lado, pero no Exacto. estás construyendo, ¿no? Y entonces yo creo que antes de destruir hay que construir lo que tú quieres, Ergo, ¿no? la refundación de una república no basta con 30 millones de votos. Exactamente, porque somos muchos más los que queremos un país que sea justo, que sea legal, Y se ¿no? necesita una capacidad para el tamaño de la tarea. Claro, y una gran capacidad, Así porque la es. tarea que tiene este país es enorme, ¿no? Enorme. El grado de injusticia social, injusticia jurídica es enorme, pero entonces construyamos en base a instituciones, ¿no? Y desde luego lo que esté mal, hagámoslo a un lado, ¡Claro! ¿no? Por supuesto, pero eso no significa destruir la institución completa porque una parte está podrida, entonces quitas lo podrido y sigues construyendo una institución porque además nos ha costado mucho trabajo construirlas, ¿no? Porque además este señor tarde o temprano se va. Y Exactamente. llegará otro. Y lo único que nos ampara son las instituciones hasta donde quedaron construidas y amachinadas. Exactamente. Esa es ¿no? nuestra garantía. Porque igual viene un señor con buenas intenciones, que puede ser el caso de Andrés, pero puede llegar otro que es un hijo de la chingada, que sea el próximo, y lo que nos ampara son las instituciones. Pues sí, y además las buenas intenciones no son suficientes para un país con tantos problemas como tiene México. Necesitamos a la gente preparada en los lugares. Gobernar a México sí tiene ciencia. Por supuesto que tienes ciencia y necesitas a los mejores al lado tuyo y necesitas las evaluaciones, ¿no? Que es un tema que él está completamente en contra, pero si tú no evalúas algo, ¿cómo puedes saber si sirve o no? Basado en anécdotas, ¿no? Basado en lo que te dijo un señor que no le sirvió el seguro popular porque no lo atendieron, pues no, porque habrá miles que sí fueron atendidos, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que arreglar por qué no atendieron a esa persona y ver cuál fue la causa y arreglar la causa. Si tienes un gabinete que sabe más que tú, es que estás dispuesto a escuchar y aprender lo que no sabes. Y si no estás... Si no estás dispuesto a hacerlo, pues tendrás el gabinete que se conforma con una palmadita en la espalda todas las mañanas. Y párale de contar. Sí, además que pues no todos podemos saber de todo, ¿no? Pues Precisamente no. por eso tienes que allegarte de la gente que sabe en cada tema para poder solucionar los problemas de este país, ¿no? Y nosotros lo vemos en el tema de seguridad y justicia mucho, donde pues vemos que no están dando soluciones, no solo a nivel federal, ¿no? También hay que decirlo, los gobernadores están a expensas de que a ver cuándo les llega la guardia, ¿no? Y cuando les llega la guardia, de todas formas, es un desastre. Lo vimos en Michoacán en estas semanas, porque no están atendiendo la seguridad de las personas a nivel local. Entonces, tenemos un problema con el presidente y tenemos un problema a nivel de los gobiernos estatales que no están atendiendo las cosas. Es algo que quería yo hablar con Silvano. A propósito de cuál es la diferencia de trabajar con el gobierno de Peña y trabajar con el gobierno de Andrés, porque la violencia es la misma. O Exacto. recrudecida. Recrudecida, o sea, en este momento en Michoacán está recrudecida, pero también porque fíjate, nosotros lo hablamos con Silvano en 2 ocasiones. La primera que nos dijo que él iba a poner cámaras, iba a poner C5, C4, cuarteles, y le dijimos, está bien, nada más que tienes que tener a la par a la gente que estás preparando para esos puestos. Bueno, no lo hizo, ¿no? Y ahora vemos que lo de Uruapan, pues nadie se dio cuenta por dónde estaban colgando los cuerpos, porque sí hay muchas cámaras, 400 y pico de cámaras, pero ¿qué crees? Solo 5 monitores, 5 personas viendo los monitores. ¿En qué momento crees que eso te va a solucionar? ¿No? Y luego está la guardia, desde hace 2 meses hay 200 elementos de la guardia, los cuales están haciendo trabajo de caminar por las calles en sus camionetas. ¿Eso de qué te sirve si no tienes una inteligencia atrás que te diga qué es lo que La tienes que cuestión es perseguir? ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve tener, por ejemplo, un C5 si a la hora de que estás analizando lo de la Casa de Moneda, las cámaras que estaban apuntadas donde tenían que salir las jetas
estaban apuntando para otro lado. ¿Para qué te sirve? Exactamente. ¿No? Y si no tienes un sistema de seguridad que te esté avalando ¡Garantizado! qué está pasando en cada uno de los lugares que estás vigilando. ¿No? Entonces, Silvano se dedicó a tirar el dinero en algunas cosas y no invirtió en su gente. Bueno, tan no invirtió que después teníamos un mecanismo de supervisión en Michoacán y lo tuvimos que romper porque nos dimos cuenta que había una cantidad de violaciones a los derechos de la gente que estaba deteniendo a la Secretaría de Seguridad y no había consecuencias para esas violaciones. Entonces les dijimos, oigan, pongan atención, nada más en sus medios locales encontramos alrededor de 35 eventos donde la policía abusó de diferentes maneras de la población. Y no había consecuencias. Bueno, en un caso que tiraron a 2 personas por de la camioneta al piso, ¿no? Y con la camioneta andando, ¿sabes cuál fue la solución? Suspenderlos unos días. Claro. ¿No? ¿Y sabes qué nos dijo el secretario Godoy, que en paz descanse? Ustedes díganme, porque yo de estas noticias no me entero en el Estado. Válgame. No, entonces dices, bueno, con esa calidad de secretarios que pone el señor Silvano. Imagínate bueno, pues, con los secretarios a los que les tienes que avisar qué está pasando en su estado vía WhatsApp. Está de la chingada. pues sí. ¡Ay! Bueno, y fíjate, hoy que nos volvemos a encontrar, ya la próxima que nos encontremos, a lo mejor o algunos problemas van en estado mejor, o algunos ya empeoraron, o hay nuevos, Marilena. Sí, mira, ojalá las cosas mejoren, ¿no? Ojalá el presidente se dé cuenta de la gravedad de la situación, de lo grave que está provocando, polarizando a la gente, ¿no? Podemos tener un hecho como el de Estados Unidos, El Paso, porque está generando muchísimo no odio. Digas eso, te salta toda la guardia Pues de la pueden opinión. saltar, ¿Cómo pero crees? bueno, pero la polarización que genera hace que la gente de abajo piense que el presidente le está mandando un mensaje expreso. Oye, lo dijimos hace meses. Dijimos, nunca falta un pendejo que quiere sentirse útil a la causa. Exacto. Y sale a una esquina a madrearse a alguien que opinó mal de ti. Porque quiere cumplir con la causa. Claro, quiere Nunca cumplir con falta la un causa. pendejo así. Exactamente. No, entonces ojalá el presidente se dé cuenta que lo que está provocando no es bueno para México, que tiene que tomar definiciones claras, por ejemplo, con la ley Bonilla, que tiene que tomar en cuenta los diagnósticos para seguridad, para salud, ¿no? No nos puede quitar el seguro popular, ¿no? O sea, cosas como básicas, sí me parece que el presidente puede hacer una reflexión, ¿no? Y realmente responder no solo a sus millones de votos, sino a toda la demás gente que al final todos somos mexicanos, ya no está en campaña y gobierna para todos. Ya estaremos platicando junto contigo lo que un poco platicábamos hoy en la mañana. Ya veremos con estas acciones y estas decisiones y el umbral de lo que sigue, si estamos tratando con una transformación o con otro pinche gobierno. Así es, ¿no? Y así lo iremos estableciendo y lo haremos consignando. No en un juicio, sino en base a los resultados o a la falta de los mismos. Así es, y es lo que nos toca a los Así medios es. de comunicación y a las organizaciones Así es. civiles, estar denunciando lo que creemos que está mal y haciendo propuestas de cómo podemos mejorar, ¿no? Les guste o no. Así es. Gracias, María Elena. Gracias a ustedes. María Elena Morera con nosotros. Música.